A continuación vamos a pasar a la segunda presentación, que lo van a hacer los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, concretamente Sonia Hernández, que es jefa del área de calidad, y Carlos Marco, que es jefe del área de gestión del trasvase Tajo Segura. Les cedo la palabra. ¿Podéis poner la presentación, por favor? Esta es la de Carlos Marco. ¿La otra? Es la otra. Esa es la botella de la comisaria. No, al revés. Esta se toca. Bueno. Perfecto. Vale. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la cátedra y a los organizadores por contar con nosotros, técnicos de la Confederación, para participar en esta jornada técnica. En mi caso, pues como ha comentado la comisaria de aguas, yo pertenezco al área, pues soy la jefa de área de calidad de las aguas y fundamentalmente damos una visión del ecosistema y la problemática ecosistémica que producen las especies exóticas invasoras. Una cuestión que es relevante es que, las especies exóticas invasoras al principio únicamente se quedan dentro del marco ambiental de efectos perjudiciales para la ecología, para el ecosistema natural, etcétera, y es normalmente pasado un tiempo cuando ya afecta a los usuarios, afecta a determinados usos, al disfrute del medio ambiente, por los ciudadanos en general, etcétera, y ya pues sus consecuencias negativas, sus impactos aumentan exponencialmente. Y esto es fundamentalmente importante para el tema del mejillón cebra, por como han comentado anteriormente, su gran capacidad de expansión y de proliferación. Por lo tanto, y dado nuestro ámbito técnico y de ecosistemas, yo me voy a centrar en los efectos y en las medidas que se llevaron a cabo cuando inicialmente apareció el mejillón cebra en la cuenca del Segura. Me gustaría recordar solo unas pinceladas, ya que se ha hablado del origen de la especie y de sus dos fases. Pues eso, recordar sus dos fases. Tiene una fase larvaria, que es microscópica, invisible al ojo humano, que para poder detectarla hay que tomar muestras, mucha cantidad de muestras, si aún no hay una gran población de mejillón cebra. Gran cantidad de muestras, me refiero a litros de agua en un embalse para poder detectar las larvas, y esas larvas por su tamaño pues pueden entrar en casi cualquier conducción, y es pues lo que está ocurriendo lamentablemente actualmente en la demarcación hidrográfica del Segura. La forma de propagación fundamental del mejillón cebra pues tiene dos grandes vías, una vía natural y una vía artificial. Las vías naturales, pues evidentemente arrastradas por la corriente, esas larvas e incluso los individuos adultos de mejillón cebra pues van colonizando desde el embalse o ecosistema que han entrado hacia aguas abajo.
Y, por supuesto, también están reportadas en la bibliografía que pueden ser transportadas por la propia aves cuando entran en contacto con ese agua, van a otro embalse y a lo mejor se le ha adherido alguna larva, algún pequeño individuo de mejillón cebra. Y luego, pues fundamentalmente hay una vía de propagación artificial. Aquí yo he destacado algunas. La navegación, pueden ser vectores de propagación involuntarios, por supuesto, la pesca, los enseres de pesca que entran en contacto de embalses contaminados, y recalco lo del concepto o la palabra contaminada, porque hay que empezar a entender que los ecosistemas, cuando hay una proliferación de este tipo de especies exóticas, hay que empezar a entender que es una contaminación, ¿vale? Pues eso, los sensores de pesca que entran en contacto con aguas contaminadas, cuando luego van a otro embalse, pues también pueden llevar larvas o mejillón cebra, los canales, las conexiones entre embalses, pues evidentemente son como autovías, carreteras para el mejillón cebra, para propagarse. Y luego, pues yo he puesto ahí, entre cursiva, entre comillas, pues contagios entre usuarios. Es evidente que pues, hay una interrelación entre los distintos usuarios agrícolas y de otro tipo, industriales, domésticos, unos con otros, y si una comunidad de regantes lamentablemente se ha contaminado de mejillón cebra y comparte algún tipo de infraestructura, o a través del sistema de los contratos de cesión de derechos que muchos conocen, pues puede haber también contagios. O sea, una vez que entra el mejillón cebra en una demarcación y por la propia configuración de esta demarcación, pues es evidente que se iba a producir contagios, podríamos decir, masivos. ¿Cómo comenzó, cómo tenemos reportado que comenzó el mejillón cebra en la demarcación hidrográfica del Segura? Pues como ha comentado anteriormente, en el año 2001 fue el primer reporte de mejillón cebra en la península ibérica, en el Ebro. A partir de ahí, pues lo que es todo el mundo científico y técnico recomendaba es que se hicieran controles preventivos para una detección temprana del mejillón cebra. Aquí en el Segura se comenzaron a hacer 4 años de manera, o sea, 4 años después de esa primera invasión en el Ebro, de manera casi ininterrumpida. Hasta que, bueno, pues durante esos años, 2005 a 2019, 2020, los negativos nos dejaban tranquilos, en el sentido de que se muestreaban con bastante frecuencia los embalses, sobre todo de cabecera, y siempre con resultados negativos, hasta que en el año 2021 se detectaron 7 larvas en el Talave. Cuando se observaron en el microscopio estas 7 larvas, bueno, pues yo se lo comenté enseguida a Carlos, me acuerdo, y le dijo, no, pero a lo mejor podemos estar tranquilos, porque las 7 larvas que se detectaron en ese momento estaban rotas, tenían rajas y no eran viables, se calificaron como neoviables. Y dijimos, bueno, sí, este origen son las rápidas del canal de entrada del agua del trasvase, bueno, pues podemos, a lo mejor nos sirve como la velocidad alta con la que llega este agua, lo que está haciendo es romper las larvas y no nos van a llegar las larvas viables. Desgraciadamente, pues esa esperanza que nosotros teníamos, pues no se produjo, y en el año 2022, ya se detectó el primer adulto de mejillón cebra en el embalse del Talave. Unos meses después hicimos una bajada de cota en el Camarillas y se confirmó que en el Camarillas también había adultos de mejillón cebra. Así es que, pues a partir de ahí, como yo comento siempre, nos pusimos a la acción, pero con un manual que es la Estrategia Nacional para el Control de Mejillón Cebra. Cogimos esa estrategia nacional, que yo en ese momento el título, pues dije, pues este es mi manual de trabajo y lo voy a aplicar a ojos cerrados, sin salirme, para intentar contener el mejillón cebra. En ese momento no era consciente muy bien del título. Es Estrategia Nacional para el Control del Mejillón Cebra, no es una estrategia nacional para la erradicación o la eliminación, porque lamentablemente en ecosistemas naturales los mecanismos de acción están mucho más limitados, no se pueden aplicar químicos, no se puede hacer una gestión hidráulica de desecación total del embalse para matar a todo el adulto mejillón cebra de un embalse. O sea, en ecosistemas naturales
las acciones están mucho más limitadas. Pero bueno, así es que nosotros cogimos la estrategia nacional y la fuimos aplicando paso a paso. Nos decía la estrategia nacional que intentásemos en la medida de lo posible controlar todas las vías de propagación, pues para eso, para controlar la expansión del mejillón cebra y en la medida posible que no fueran sobre todo no infectara más ecosistemas y no fuera o afectara a los usuarios hidroeléctricos, agricultores, etcétera. Entonces la estrategia nacional nos decía que para la navegación pues había que prohibir, había que confinar, había que hacer instalaciones de limpieza, elaborar protocolos de limpieza homologadas, publicarlos, darles publicidad, etcétera. Pues nada, todo eso lo llevamos a cabo en la transparencia que luego tendrán en la parte color salmón están resumidas las medidas de la estrategia y las azules las que la Confederación ha ido ejecutando a partir del año 2022-2023. La única, como ven, que a la navegación en masas afectadas no pudimos aplicar fue el de controlar todos los accesos de los embalses, ¿vale? Luego también la estrategia nos decía que a otros usuarios pues tendríamos que informar de las medidas de obligado cumplimiento, asesorarles y, por supuesto, medidas excepcionales de erradicación manual. Pues todas ellas las llevamos a cabo, sobre todo porque pensamos que en el año 2021-2022 probablemente fuimos la Confederación, gracias a ese programa de seguimiento y detección preventiva del mejillón cebra, probablemente fuimos los que primero detectamos un adulto de mejillón cebra en la demarcación. Y entonces justo en el momento en el que lo detectamos, es cierto que oficios hemos mandado bastantes y probablemente muchos de ellos los habrán recibido. Cada vez que se iba infectando un embalse, a todos los usuarios de ese embalse y aguas abajo, les íbamos a todos aquellos usuarios que estaban inscritos en el registro de agua, le íbamos comunicando que se había detectado mejillón cebra en ese embalse, que por favor estas eran las recomendaciones básicas que se proponían para, bueno, por recomendaciones que el mundo científico intenta aportar para que reducir los impactos negativos sobre los usos agrícolas. Y de las medidas excepcionales, pues también se llevó a cabo en bajadas controladas de cota de los embalses, siempre y cuando que esa gestión hidráulica, dirección técnica, la viera posible por la propia gestión y seguridad de las infraestructuras. Y yo a destacar, pues en el Talavera se consiguió un descenso de 7 metros, en Camarillas en torno al 4 y Crevillente también, 3-4 metros. El objetivo de esta bajada controlada de cota es múltiple, es doble. Por un lado, lo que se pretende es bajar la cota para que queden emergidos taludes y, como han comentado anteriormente, los adultos, los mejillones adultos, queden el tiempo suficiente de tiempo a la intemperie para que mueran por desecación, ¿vale? Lo que pasa es que depende de las temperaturas, se necesita más o menos tiempo para que puedan perecer. Y luego también estas bajadas controladas de cota, en algún caso, como el Talabi y Camarilla, lo utilizamos también para una extracción manual. Al inicio también tenía sentido, ahora ya que hay una expansión tan grande, pues a lo mejor el impacto es menor. Pero al inicio sí procuramos hacer una extracción manual de rocas, de cualquier sustrato en el que hubiera adherido individuos adultos de mejillón cebra, sacarlos de ahí para intentar intentar reducir el impacto del mejillón cebra aguas abajo. Pues, y seguimos con las medidas. La estrategia en masas no afectadas también nos decía que teníamos que hacer el seguimiento de larvas y adultos, pues eso se ha ido haciendo todos los años y a medida, como ya le digo, que detectábamos un nuevo positivo, se lo comunicábamos a los potenciales usuarios más afectados. Y medidas sobre la navegación, pues a destacar, por ejemplo, actualmente todas aquellas federaciones, clubes, empresas que, como las que conocemos todos del descenso del Segura, están obligados a disponer a sus usuarios los medios necesarios para la limpieza de todas las embarcaciones y enseres que entren en contacto con el río o con los embalses. En definitiva, es
material que conocemos todo, que no es difícil, un cáchero pulverizador con la dosis de hipoclorito necesario pues, para intentar limpiar y luego bien secar todo aquello que haya entrado en contacto con las aguas infestadas. Otras medidas que también específicamente hacía mucho hincapié en la estrategia nacional, pues el tema de la información, divulgación y sensibilización. Para ello, además de esos escritos individualizados de los usuarios que nosotros teníamos identificados que se iban afectando a medida que el mejillón cebra iba bajando, pues también pues hicimos un nuevo apartado en la página web sobre especies exóticas invasoras, el típico apartado donde colgamos los documentos PDF de control anual, pero también utilizamos herramientas un poquito más visuales como el Story Map de Esri. Y bueno, diseñamos unas infografías de carácter divulgativo que mandamos específicamente a todos los usuarios de la navegación que teníamos registrados en la Confederación, por si les servía para mejorar la divulgación entre sus usuarios, etcétera, y por supuesto lo más clásico de colocar carteles informativos en puntos estratégicos en la cuenca. Nosotros, pues, como les decía, seguimos a pie juntillas lo que nos decía la Estrategia Nacional para el control del mejillón cebra y como resultado, pues tenemos esta situación. Aquí solo he identificado los embalses que actualmente tenemos reportado que están infectados de mejillón cebra. Como ven, pues todos, la mayoría, bueno, el panorama yo quiero pensar que sería mucho peor si no hubiésemos adoptado esa estrategia nacional y la hubiésemos seguido tal y como nos recomendaba el Ministerio y nos recomendaba el mundo científico. Lamentablemente en el año 2025 ya hemos tenido una noticia para mí muy negativa y es que en el embalse de la Fuensanta ya se han detectado 2 larvas en el embalse, con lo cual estamos ya hablando de que el mejillón cebra, con lo difícil que es, pero es posible, está remontando aguas arriba, ¿vale? Entonces, pues, no puedo decir que está descontrolado, pero sí me solidarizo todo lo que puedo con los usuarios porque es una situación bastante complicada el gestionar una especie exótica invasora como el mejillón cebra y pretender incluso contenerla. Y nada más, si he rescatado algunas fotografías de ecosistemas naturales, de cómo están actualmente parte de nuestros embalses. Y si esta es la situación en medios naturales, pues como comentaban anteriormente, ustedes tendrán probablemente gran cantidad de fotografías de sus conducciones también afectados y solo repetir lo que se ha dicho al inicio en la inauguración, la comisaria de aguas y la señora consejera, que aquí en este tipo de jornadas y en otros eventos que se puedan organizar, pues colaboración máxima, asesoramiento y apoyo, porque esto es un problema que afecta no solo a las administraciones públicas, sino también a todos los usuarios y, en general, al disfrute de los ciudadanos del medio ambiente. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos. Me llamo Carlos Marcos, soy un compañero de Sonia de la Confederación, de la parte de Dirección Técnica. Y lo primero es agradecer a la Cátedra de Trasvase y Sostenibilidad, al sindicato y a todas las entidades colaboradoras que nos permitáis compartir en estos minutos un poco nuestra experiencia y qué proyectos estamos llevando a cabo ahora en la Confederación para tratar este tema tan preocupante para todos. ¿Podéis poner la presentación? Vale, gracias. Mariano, ¿cuánto tiempo tengo? Joder, 25 minutos, me puedo explayar mucho entonces. Perfecto. El índice que vamos a seguir a lo largo de esta presentación es el que ven en pantalla, una breve introducción, una descripción del sistema del post-trasvase, que es el que vamos a tratar. El post-trasvase es una infraestructura vital en esta cuenca y permite la derivación y el suministro de caudales a la práctica mayoría de los usuarios de la cuenca. Pasaremos muy rápido por el mejillón cebra
y luego hablaremos sobre las afecciones que nos hemos encontrado, las medidas que tenemos de control y las soluciones que nos estamos planteando a la hora de tratar este problema. ¿Qué estamos haciendo ahora en dirección técnica respecto al mejillón cebra? Actualmente estamos en fase de redacción de un estudio previo de soluciones, porque como han visto la casuística es muy variada y los métodos para atacar a esta especie son varios. Dentro de este estudio valoraremos diversas alternativas, su coste y su impacto ambiental para valorar finalmente qué actuaciones tenemos que tomar y si estas actuaciones tienen que ser tomadas en alta o en baja. ¿Qué es el post-trasvase? El post-trasvase, lo que tienen en la pantalla, es una foto rápida de lo que significa para nosotros. Podrán ver dos líneas azules, dos canales principales que permiten la derivación desde el azud de Ojos de todos los caudales hacia todas las zonas verdes, que son las zonas regables. Desde el azud de Ojos derivamos el agua o a Creviente, Alicante, Cartagena, a Lorca y a Pulpí. Todas estas aguas permiten abastecer a casi 1,5 millones de habitantes y ha permitido el riego de 170.000 hectáreas. ¿Qué volúmenes manejamos de regadío? Porque nosotros no solo distribuimos agua del trasvase. Como pueden ver, distribuimos 160 hectómetros de aguas del trasvase, 40 hectómetros de aguas propias de la cuenca, 30 hectómetros de desalada y otros 40 hectómetros de otras procedencias, como pueden ser aguas subterráneas, aguas de laminación o contratos de cesión de derechos del Tajo. En cuanto a abastecimiento, como ven, tenemos 90 hectómetros, lo que hace un total medio anual de 330 hectómetros que derivamos por el trasvase. Más bien que servimos por el trasvase, porque hay otros volúmenes sobrantes que se almacenan en los embalses. Y este es el principal problema con el que nos vamos a encontrar: la gran cantidad de agua que tenemos que tratar. ¿Qué disponemos en el post-trasvase? Disponemos de 5 grandes presas, disponemos de 8 impulsiones, 300 kilómetros de canales. Por el canal principal de margen izquierda caben 30 metros cúbicos por segundo y por la margen derecha 10 metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos el nodo, el esquema del árbol de nodos que tenemos y que estamos estudiando para ver dónde tenemos que actuar. Principalmente el agua que viene del Tajo viene al embalse del Talave, en el río Mundo, se suelta por el río Mundo hasta Camarillas, del Camarillas se vuelve a soltar al río Mundo, llega al Segura, lleva al azud de Ojos, que es nuestro motor, es nuestro corazón, porque desde ahí, como digo, derivamos tanto a margen derecha como a margen izquierda. En el intermedio tenemos embalses, tenemos impulsiones y tenemos canales. Luego en las diapositivas podrán ver tranquilamente de qué consta cada margen. Y como digo, el azud de Ojos es el nodo estratégico, porque desde ahí derivamos todo el agua del trasvase. Como les he mencionado, luego si lo quieren ver con más tranquilidad, aquí podemos ver los tramos y los embalses y las impulsiones de los que consta. En cuanto al mejillón cebra, no puedo añadir ni una palabra más a lo que han mencionado los expertos anteriores. Es un problema que estamos encontrando principalmente en las comunidades de regantes de ríos de levante margen izquierda, canal de Cartagena, canal de Lorca y al final margen derecha. Al final, como vamos a ver, cada círculo es donde hemos encontrado el mejillón. Y como pueden ver, en verde son las zonas regables, estamos absolutamente infestados. ¿Cómo ha llegado? Pues efectivamente, parte ha llegado por el trasvase, dado que en el embalse de Alarcón hay mejillón cebra. Tristemente ha llegado por ahí, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros embalses en los que creemos que ha llegado por contaminación externa. Como ha mencionado mi compañera Sonia, si introducimos embarcaciones sin haberlas desinfectado o también aparamenta de pesca, hace que
esta especie sea salvaje, ¿no? Tenga una introducción salvaje en el territorio. También de cara a su estudio posterior, en esta diapositiva tenemos donde hemos encontrado los diversos ejemplares. Pues la verdad es que no lo tenemos como tal registrado. Actualmente en ese estudio previo de soluciones, sí está en Lorca, si está en Totana, si al final tiene que llegar allí. Claro, sí es que tiene que llegar allí. Tiene que llegar allí. Si dentro de la parte de los estudios que estamos realizando son los contactos con muchas de las comunidades de regantes con las que hemos contactado para ir datando la aparición de esta especie y su virulencia. En cuanto a las afecciones a las distintas instalaciones, como saben y como han mencionado, esta especie principalmente lo que hace es obstruir las conducciones. En el caso de la Confederación, de las infraestructuras de la Confederación, como he mencionado, tenemos embalses, tenemos canales y tenemos impulsiones. En los embalses, dentro de nuestros 5 embalses, hemos encontrado ejemplares en 3. ¿Quiere decir que en los otros 2 no hay? No, quiere decir que aún no los hemos encontrado, porque con toda probabilidad tendremos mejillón cebra. ¿Nos está afectando a la hora de la operativa? Lo cierto es que de momento no. Las conducciones, los desagües, las tomas son de diámetros muy grandes, se maniobran semanal, diaria, mensualmente, lo cual impide que esa agua esté estancada y por lo tanto hace unas condiciones desfavorables para el mejillón, lo cual no quiere decir que sea un problema futuro como ha habido en otras presas. En cuanto a los canales, en los canales no hemos encontrado mejillón cebra. La razón que encontramos es que aunque sea un entorno rugoso, saben que en muchas ocasiones lamentablemente tenemos que cortarlo por temas de mantenimiento y en ese caso se desecan. También el agua va con cierta velocidad y por lo tanto donde se suelen concentrar es en las conducciones de los regantes. En cuanto a las impulsiones, sí que hemos encontrado ejemplares de mejillón cebra, como veremos ahora, pero no en las conducciones principales. Solo mencionarles que nuestras impulsiones son de megavatios, son impulsiones muy grandes, conducciones de más de 1,5 metros y con alturas manométricas muy grandes, de hasta 150 metros. Y por eso creemos que no estamos encontrando ejemplares dentro de los propios motores, ni de las propias bombas, ni dentro de las conducciones, debido a la gran carga de agua que tienen. Sí hemos encontrado mejillón cebra dentro de los propios conductos de refrigeración, lo cual nos supone muchos problemas porque nos supone la limpieza de filtros de 3 veces al día aproximadamente, aunque ciertamente podemos, en cuanto a la Confederación, digamos que el daño de momento no está siendo muy gravoso. Aquí tenemos las rejas de desbaste de la impulsión de Alhama, como ven, están totalmente infectadas. De momento dejan pasar el agua, de momento lo que tendremos que hacer es vamos a idear una paramenta que nos permita rascar de manera física este mejillón. Aquí una conducción de refrigeración de la impulsión de Alhama. Seguro que muchos de ustedes tendrán fotos análogas de sus conducciones. Y esto es lo que sacamos de los filtros que, como digo, tenemos que mantener de una manera mucho más recurrente a la que se hacía antiguamente. Y aquí en el embalse de Crevillente. ¿Qué métodos de control tenemos? Poco voy a añadir a lo que han dicho, como digo, los ponentes anteriores. Tenemos métodos preventivos y métodos correctivos. Principalmente, dentro de los métodos preventivos, lo que estamos llevando a cabo, como ha dicho mi compañera Sonia, es la bajada de cota de los embalses en época de reproducción de este mejillón para hacerle el máximo daño posible a su reproducción. ¿Con ello lo podremos erradicar? No. Lo único que hacemos con esto es disminuir la capacidad que tiene de reproducirse. Y por otro lado, como ven en la pantalla, tenemos unos métodos de control físicos y otros químicos. En cuanto a los del control físico, rascado al final es o con métodos físicos, permita la redundancia, rascando los mejillones o filtrándola. En cuanto a la filtración,
hay un caso muy interesante que es el del trasvase del Ebro al Besaya. En el Ebro, como han mencionado los anteriores ponentes, también tienen el problema del mejillón cebra. Y para evitar que se infectara la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se construyó esta estación de filtración que ven en la pantalla. Es interesante porque ha sido un éxito, esto es del 2010 y se ha conseguido evitar la contaminación del Cantábrico. Pero tenemos que tener también en cuenta que el volumen para el que está dimensionada esta estación de filtración es mucho, mucho menor que la que tenemos nosotros en el post-trasvase. Es una estación de filtros autolimpiables que funcionan principalmente en verano, que es cuando tienen más necesidad de abastecimiento en las cuencas del norte. En cuanto a los métodos de control químico, no puedo añadir nada más. Nosotros simplemente aplicamos lo que nos dicen nuestros investigadores del CSIC, pero principalmente lo que estamos valorando en este estudio previo de soluciones es la tecnología de las nanoburbujas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos proponiendo? Como digo, estamos en redacción de ese estudio y, por lo tanto, no puedo darles unos datos concluyentes, aunque dentro de poco los tendremos. Principalmente, lo que se está haciendo ya, bajar el nivel de los embalses para atacar a la reproducción del mejillón cebra. En embalses, en los canales, en principio no tendremos que hacer nada porque no nos está afectando. Y una opción que estamos barajando es tratar toma por toma con la tecnología de las nanoburbujas. Estas, ya verán las diapositivas, lo hemos dividido en actuaciones que tienen coste económico y las que no tienen coste económico. Las que tienen coste económico son las alternativas que les planteo a continuación. Estamos valorando de momento 3, aunque como les digo, estamos en redacción. La primera la hemos llamado tratamiento de choque. Dado que tenemos la ventaja, o cierta ventaja, de que somos un sistema que saca el agua del río y tiene canales aparte del río, vamos a tratar de erradicar el mejillón de todas nuestras instalaciones mediante la bajada de los embalses del post-trasvase. Una vez que esos embalses tienen muy poco volumen, tratar de hacer un tratamiento químico para erradicar esta especie. Y la instalación de 2 plantas de filtración muy grandes a la salida del Azud de Ojos, como ven allí con las Fs marcadas. Así estaremos generando un sistema paralelo e independiente del río para evitar que tengan que hacer tratamiento los usuarios. Les adelanto que esta alternativa tiene pocos visos de salir. ¿Por qué? Principalmente, tiene unos impactos ambientales muy grandes. Erradicar el mejillón, por ejemplo, del embalse del Mayés es prácticamente imposible, porque no deja de ser un cauce. Tratar con químicos un embalse en un cauce público lo veo muy difícil. También tiene el problema de que tiene un coste energético muy grande. Instalar 2 plantas de filtraciones que filtren toda el agua del trasvase, se vaya a consumir o no se vaya a consumir, parece también gravoso. Y luego, principalmente, lo que más nos preocupa es el tema de la recontaminación. Imaginemos que lo hacemos, lo conseguimos y A, se nos ha escapado una larva en un embalse, volvemos a contaminar todo el sistema, o B, un señor no muy listo le da por pescar en un embalse con una caña contaminada y, por lo tanto, todo el trabajo no hubiera servido de nada. ¿Qué alternativas vemos más factibles? Esta, alternativa 2, filtración tras embalses. Damos por perdido, damos por hecho de que esta especie tiene que convivir con nosotros, no la podemos erradicar, podemos hacer movimientos preventivos de bajar el embalse, como os hemos comentado anteriormente, para debilitarle, pero al final de cada embalse ponemos una estación de filtración que haga que ese tramo del canal esté limpio. Como ven, el problema que tiene esta alternativa es que, aunque ambientalmente ya tiene mucha mejor pinta, tenemos un
coste energético también muy alto, porque además tenemos que instalar muchas estaciones de filtraciones aguas abajo de cada presa. La última alternativa que también estamos barajando, pues es la instalación de nanoburbujas en las aproximadamente 150 tomas que tenemos del post-trasvase. Con la tecnología que nos han mencionado antes los compañeros del CEBAS, ir introduciendo en cada una de las tomas unos difusores para introducir esas nanoburbujas, bien con ozono, bien con dióxido de cloro, con todos los químicos que nos aconsejen, para tratar de que no les afecte este mejillón. A priori parece interesante, porque como saben el mejillón donde más le podemos hacer daño es en conducciones cerradas, y parece que es a priori la que a lo mejor tiene mayor coste de implantación porque implica la instalación de muchas plantas, pero el coste energético será el menor, porque purificaremos el agua que nos hace falta. En cuanto a las conclusiones, no hay una solución única, tendremos que combinar, tendremos que hacer ensayos, tendremos que trabajar en colaboración todos para ver qué tenemos que hacer, cómo podemos atajar este problema de la mejor manera posible y de la manera más económica. Pero tristemente la conclusión es la convivencia. Esta especie ha venido para quedarse y tristemente pues tendrá un impacto económico en el usuario final. Así que muchas gracias.